Es un tema muy, muy amplio. Voy a tratar de apurarme para que dé tiempo de preguntas y respuestas. Pero las enfermedades del metabolismo también tienen muchos nombres, tienen muchas cosas que vamos a discutir. Es muy amplio el tema, pero voy a tratar de dar un panorama que pueda serles útil. Sobre todo, algo muy importante y que comentó la doctora Galás previamente, voy a hablar algo sobre el tamiz neonatal. Y eso es algo que me interesa mucho que quede muy claro porque es la medida más importante de salud pública que podemos hacer en cuanto a este tipo de enfermedades. ¿Vale? Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a dar una pequeña introducción, después vamos a hablar, como les decía, del tamiz metabólico neonatal. Vamos a decir cuándo sospechar una enfermedad innata del metabolismo, una clasificación, que es, aquí nos vamos a detener un poco porque es bastante complejo, y después vamos a hablar de un par de ejemplos que son muy característicos de las enfermedades metabólicas. Como definición, la definición es compleja, ¿no? Es el grupo de enfermedades de etiología genética en la que existe una deficiencia en la actividad o en la cantidad de una enzima, de una proteína o de un transfor y que resulta en la acumulación o deficiencia de un metabolito específico. Entonces, hay muchas definiciones de enfermedades metabólicas, esta es una, como la ven, es compleja la definición. ¿Y por qué es complejo? Porque es muy amplio el metabolismo, ¿vale? Involucra muchos órganos, muchos sistemas, entonces, pues es muy importante que tratemos de encasillarlo dentro de una sola definición, aunque es realmente muy difícil llegar a hablar de todos los errores del metabolismo dentro de una sola definición. ¿Vale? Este esquema pues es lo que lo resume, lo que más conocemos de las enfermedades del metabolismo, o más bien como las conocemos, en que una enzima que está deficiente hace que se acumule un sustrato o que haya poca cantidad de un producto y esto nos va a dar los síntomas, ¿no? Si hay poca cantidad de un producto que necesitamos eh, para, digamos, para producir energía, pues va a ser un síntoma de hipoglicemia, por ejemplo, ¿no? Y si se acumula un sustrato, estos sustratos pueden ser tóxicos, ya sea de forma aguda o se pueden ir acumulando y dar los síntomas crónicos, también en algunos casos de algunas moléculas complejas, y lo vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, como ya les decía, este tema involucra mucha complejidad. Ya decíamos que la definición es muy amplia, involucra todos los órganos y sistemas y lamentablemente no existen programas formales de especialidad médica para enfermedades metabólicas. No es como que tengo problemas del corazón, voy con el cardiólogo, tengo un problema en el estómago, voy con el gastroenterólogo. Las enfermedades metabólicas sí existen especialistas en metabolismo, ¿no? Aquí en México específicamente, gente que se ha venido formando a lo largo de los años, quien es el especialista más cercano a este tipo de enfermedades es el genetista. Sin embargo, pues como ya les decía en la clase previa, pues es poca la disponibilidad de especialistas en genética en el país y muchos otros, estos huecos los han llenado algunos otros especialistas, sobre todo dentro del área de pediatría, algunos gastroenterólogos pediatras, pediatras en general, etcétera. Pero lamentablemente no existe un programa que sea formal, como en Estados Unidos, que sí existe una especialidad de un año que generalmente la hacen los genetistas en enfermedades metabólicas, ¿no? Aquí en México no tenemos eso hasta el momento. Ahora, los síntomas, como les decía, son inespecíficos generalmente y el número de enfermedades del metabolismo es muy grande. En la última revisión que se hizo por Ferreira, en este artículo que les pongo abajo, publicado en el 2019, comentan de por lo menos 1050 enfermedades, ¿no? Entonces, y que se agregan cada año más. Entonces, es difícil conocer, evidentemente imposible conocer todas, pero sí lo importante es el abordaje y cómo sospecharlas. De estas 1050 enfermedades, pues aquí hay, como les decía, hay muchas clasificaciones. Una gran parte de estas son metabólicas, algunas son de las que se han clasificado ahora, por ejemplo, en errores
de productos nitrogenados, o sea, aminoácidos, proteínas, urea, etcétera, que tienen nitrógeno, de trastornos de la glicosilación, pero hay muchos que son muy diversos. ¿Vale? Son relativamente frecuentes. Si vemos uno de cada 800 recién nacidos vivos a uno en 2500, dentro de lo más bajo a lo más alto es algo muy similar a lo que esperaríamos entre síndrome de Turner y un síndrome de Down, un 800, 2500 un síndrome de Turner. Entonces, en colectivo las enfermedades metabólicas son frecuentes, pero individualmente son muy raras. ¿Vale? Cada una de las enfermedades metabólicas hereditarias son raras, pero en colectivo son frecuentes. La mayoría tiene una presentación neurológica y de inicio en la edad pediátrica, aunque esto no siempre es así. A veces puede haber algunas enfermedades del metabolismo que inicien en edades más tardías, inclusive en la edad adulta. Vamos a hablar sobre los antecedentes históricos del tamiz neonatal. Este es el doctor Robert Guthrie, que alguien de ustedes ya habrá escuchado esto de las tarjetas de Guthrie o las tarjetas de Guthrie, también como lo decimos aquí en México para latinizarlo. El doctor Robert Guthrie, que vivía allá en Buffalo, en Estados Unidos, que falleció en el 95, tenía una sobrina que tenía fenilcetonuria y un hijo con discapacidad intelectual que no era por errores de metabolismo. Él se dedicaba al estudio de moléculas en cáncer, estudio celular más bien en cáncer, y por este interés que tenía sobre sus familiares, desarrolló un test para el diagnóstico temprano de fenilcetonuria. La fenilcetonuria, como ustedes saben, si se diagnostica a tiempo, es una completamente, si no curable, manejable, y las personas llevan una vida prácticamente normal con las nuevas terapias para fenilcetonuria. Son personas con una capacidad intelectual normal, con algunos problemas psiquiátricos, sobre todo depresión, pero personas completamente funcionales y sin ningún tipo de retraso mental en caso de que se haya, o discapacidad intelectual, en caso de que se haya diagnosticado a tiempo. Y por eso el interés del doctor Guthrie de manejarlo o de diagnosticarlo de forma temprana. Y él fue quien inició el programa de tamiz neonatal metabólico. Es rápidamente para hablar de los fundamentos del test de Guthrie, pues en ese momento, ahorita evidentemente ya no se hace de esta manera, ahora actualmente se hace con una metodología que se llama espectrometría de masas en tándem, es lo más adecuado, aunque hay muchas metodologías para diagnosticar enfermedades metabólicas, como la fenilcetonuria, pero en ese entonces lo que desarrolló el doctor Guthrie fue un ensayo de inhibición bacteriana en este agar que era pobre en fenilalanina con un inhibidor de beta-2-fenilalanina. Se ponían los disquitos de sangre, que es lo que ustedes han visto en el tamiz neonatal, en las tarjetas de Guthrie, en un papel filtro, los discos de papel filtro con sangre de paciente en diferentes áreas del agar, y aquellos que tenían un halo de inhibición más grande era que la sangre de ese paciente tenía más fenilalanina, ¿no? Entonces ahí es donde se diagnosticaba la fenilcetonuria. Ahora, en la actualidad se tamizan muchas enfermedades. Hay varios tamices ampliados. Ahorita vamos a ver sobre el tamiz en México. El tamiz neonatal se ha ido ampliando poco a poco. Inicialmente fue para fenilcetonuria y actualmente en algunos laboratorios lo pueden hacer para unas 65 o 70 enfermedades diferentes. No todas las enfermedades se tamizan. Acuérdense que el nombre tamiz es simplemente una búsqueda inicial, por así decirlo, un cribado. ¿Vale? Entonces, no todas las enfermedades que existen del metabolismo o de inicio temprano se tamizan. Hay unos criterios muy específicos, los criterios de Wilson y Jochner, que nos dicen que guían las políticas para tamizar una enfermedad o no tamizarla. ¿Vale? Esto tiene mucho que ver obviamente con salud pública. En pocas palabras, son estos 10 criterios, pero en pocas palabras serían aquellas enfermedades que si se detectan a tiempo se puede hacer algo. Una enfermedad que se detecta a tiempo y que no tenga ningún tratamiento, pues no tendría ningún caso tamizarla. Que sean un problema de salud importante, o sea, que tengan relativamente alta frecuencia, alta
como les digo, son enfermedades raras, pero que se presenten no uno o dos casos en toda la población, sino uno cada 10,000, uno cada 20,000 casos son bastante relativamente frecuentes en la población. ¿Sale? Siguen siendo enfermedades raras, pero son relativamente frecuentes. Entonces, que haya un manejo adecuado, que haya una forma de tratarla, son cosas muy importantes para decidir si una enfermedad se debe tamizar o no. Aquí, como les decía, es una cuestión muy de salud pública. Entonces, si no se tienen algunos de los criterios, son pues de país a país, ¿no? Lamentablemente, pues no son los mismos los recursos que podemos tener aquí o inclusive en estados diferentes a los que podían tener algunos países desarrollados. Por lo tanto, algunos países desarrollados tamizan más algunas enfermedades que lo que hacemos aquí en México, por ejemplo. Y esto es lo que les comento. Hay una gran variabilidad entre países e inclusive entre estados. Ahí en Estados Unidos varía mucho el tamiz que le hacen a una persona en Mississippi, a una persona en Boston o en California, por ejemplo, ¿no? Entonces, anualmente en Estados Unidos se tamiza alrededor de 5 millones de niños por la tasa de natalidad. Aquí en México, el número de niños que nace al año es alrededor de 2 millones, tal, un poco menos. Y se detectan 6,000 niños anualmente con enfermedades metabólicas de las 60 estudiadas. Como les digo, hay muchas otras que no se estudian en el tamiz neonatal, pero una gran cantidad de niños se detectan en Estados Unidos. Aquí en México vamos a ver ahorita cuáles son las enfermedades que se tamizan. Las últimas que se agregaron, y esto es igual, allá en Estados Unidos son estado por estado, son las enfermedades lisosomales. Esto es porque son enfermedades que recientemente han tenido manejos farmacológicos muy caros y poco accesibles, pero ya se tienen manejos de reemplazo enzimático para estas enfermedades. Por eso ya en algunos estados de la Unión Americana se han agregado como en el tamiz neonatal. ¿Vale? Quien publica las guías para decir qué enfermedades metabólicas se deben tamizar y quiénes no, allá en Estados Unidos son el Colegio Americano de Genética Médica. ¿Vale? Ellos tienen alrededor de 30 enfermedades que son sí o sí, se tienen que tamizar en todos los estados, que no hay digamos, no es opcional. ¿Vale? Y ya cada estado va tamizando más hasta unos que llegan hasta las 70. ¿Vale? ¿Por qué esas 30 enfermedades sí o sí se tienen que tamizar? Porque el beneficio que se va a tener, tanto en términos económicos para el Estado como en términos de la salud del paciente, son abismales en caso de un diagnóstico temprano o tardío, ¿no? Entonces, el caso de, por ejemplo, la fenilcetonuria. Como les decía, 67 enfermedades más o menos, en las que se incluyen tanto enfermedades metabólicas como endocrinológicas, hemoglobinopatías, e inclusive ya en algunos tamices ampliados se tiene diagnóstico de enfermedades inmunológicas, deficiencia grave combinada, y lo que se está tratando de agregar actualmente es la atrofia muscular espinal también dentro del tamiz neonatal, por las nuevas terapias que han emergido. Una gran cantidad de enfermedades metabólicas, estas diapositivas son únicamente para representar las cosas que se tamizan. Y en México, ¿qué pasa? Bueno, se empezó desde los 70 a hacer un tamiz también con el doctor Velázquez, que es muy famoso, que ya falleció también, y él estuvo haciendo una estancia ya con el doctor Guthrie. ¿Y qué pasó? Se empezó a hacer el tamizaje para fenilcetonuria, también por otros métodos para hipotiroidismo congénito y toxoplasmosis. Se detuvo en el 77 por decisiones políticas y se reinició en el 86 nuevamente para fenilcetonuria e hipotiroidismo, y después se volvió a quitar la fenilcetonuria y únicamente se hacía el hipotiroidismo congénito desde el 95. Actualmente ya hay una norma 034 que ya está para el tamiz ampliado. Pero ¿qué pasa en México? En México, si uno nace
En la Secretaría de Salud, antes, actualmente esto ya ha cambiado, la actualización fue del 2013, que la norma oficial mexicana se actualizó para que sean 5 enfermedades, pero antes, si nacía uno en la Secretaría de Salud, que es la mayoría de los nacimientos, solamente se le diagnosticaba o se le tamizaba para hipotiroidismo congénito. Si nacía uno en el IMSS, tal vez para 4 enfermedades, entre los que sería fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita y déficit de biotinidasa. En el ISSSTE igual nada más hipotiroidismo congénito, pero si uno nacía en un hospital privado o en Pemex, pues la historia era otra, ¿no? Actualmente sigue siendo así. Lamentablemente, cualquiera que nazca en un hospital privado se les ofrece un tamiz ampliado que incluye una variabilidad de enfermedades dependiendo en qué laboratorio privado se haga, ¿no? Pero lo que dicta la norma oficial mexicana 034 para la prevención y control de defectos al nacimiento es que es obligatorio en México tamizar para hipotiroidismo congénito, galactosemia, fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita y déficit de biotinidasa. ¿Vale? Son 5 enfermedades muy importantes que, sobre todo las primeras 4, el déficit de biotinidasa no es tan frecuente, pues las primeras 4 son muy importantes y tienen un diagnóstico temprano, tiene digamos, un impacto muy importante en la salud del paciente, así como del sistema de salud, porque no es lo mismo tener un paciente con fenilcetonuria que sea en la edad adulta funcional y pueda trabajar, o que tenga pues, una discapacidad intelectual severa y que tenga que ser una persona que se mantenga y que utilice los recursos pues, de la familia muchas veces, porque ni siquiera del Estado en ocasiones, ¿no? Entonces, esto es lo que conocemos como el tamiz ampliado en México, pero realmente pues es muy deficiente decir ampliado o muy poco realista decir tamiz ampliado cuando solamente se incluyen estas 5 enfermedades. ¿Cuándo se va a realizar el tamiz? Muy importante que nunca se realice en las primeras 24 horas de vida. Hay muchas personas que tienen o muchos hospitales inclusive, que tienen esta práctica de realizarlo en las primeras 24 horas de vida. Lo ideal es hacerlo por lo menos después de las 24 horas de vida, pero entre las 48 y 72 horas sería más adecuado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sabemos que en este momento el bebé ya empieza a utilizar su propio metabolismo, ya no está dependiendo tanto del metabolismo materno, y también entra en un estado catabólico. ¿Vale? Entonces se elevan los marcadores bioquímicos que pueden hablarnos de una enfermedad metabólica. Los prematuros es un caso especial porque muchas veces requieren transfusión y vamos a ver que la transfusión afecta el tamiz neonatal. Entonces, los prematuros, sobre todo aquellos que sean prematuros muy tempranos, con pesos muy bajos para la edad gestacional, se deben de tamizar al nacimiento, ya que hay riesgo de que haya transfusión. Lo que indican muchas guías americanas es realizar 4 tamices en estos niños. Al nacimiento, a las 48, 72 horas, pero en este momento ya pudo haber sido transfundido. A los 7 días, aunque este pues, probablemente no sería el más adecuado, y al egreso, ¿sale? O si cumple 28 días estando hospitalizado en la UCIN, pues en ese momento. ¿Por qué? Porque sí puede haber algunas enfermedades metabólicas que no se van a afectar por la transfusión y se detectarían de forma temprana y se daría un manejo diferente al bebé. ¿Vale? Sobre todo esto es importante que se haga también con una alimentación lo más natural que se pueda, ¿sale? O sea, en el caso de los recién nacidos, lo ideal es hacer lactancia materna. Obviamente no va a ser por succión en los prematuros, sino va a ser por sonda o por algún otro método. A veces se requieren nutriciones parenterales que también van a afectar el desarrollo de la prueba, o pues lactancia artificial, ¿no? Una fórmula láctea que no es lo ideal. Ahora, en caso de que un bebé reciba transfusión, se le debe repetir el tamiz natal a los 3 meses, sobre todo para ciertas enfermedades como la galactosemia, déficit de biotinidasa y obviamente las hemoglobinopatías que también se tamizan
tamiz ampliado, ¿no? Las talasemias, por ejemplo, ¿no? O las enfermedades de células falciformes, que obviamente van a estar alteradas en caso de una enfermedad, de una transfusión. ¿Qué hacer si tienen un reporte de un tamiz anormal? En primer lugar, repetirlo. ¿Vale? Es muy común que haya, sobre todo con la variabilidad digamos, en la calidad de los laboratorios, tanto estatales, privados como públicos, eh, y la variabilidad que existe, la poca reproducibilidad de las pruebas muchas veces que se tiene, es importante repetirlo para descartar un falso positivo. E inmediatamente contactar a un especialista en enfermedades metabólicas, al genetista de su confianza, o si no conocen algún genetista, en su medio no hay nadie cercano, contactar a alguien que sea especialista en enfermedades metabólicas, ¿no? Un pediatra pudiera ser, por ejemplo. ¿Vale? Y hay algoritmos del Colegio Americano de Genética Médica en esta página, en su página de internet. Son los ACT Sheets y los algoritmos. Estos son gratuitos para cada una de las enfermedades, ¿no? Entonces les dicen, si salió positivo el tamiz para la acilcarnitina C8, por ejemplo, que no es una enfermedad, pero es un metabolito del tamiz neonatal ampliado, ¿qué hacer? Etcétera, ¿no? Entonces es una herramienta muy, muy útil. Obviamente están en inglés todos, pero no tienen en español, pero si alguien tiene acceso a esos, pues es muy adecuado. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar un error innato del metabolismo? Han escuchado que he utilizado de forma un poco, digamos, intercambiable el término error innato del metabolismo y enfermedad metabólica hereditaria. Son otras formas de llamarle. ¿Vale? Lo importante es que sea siempre en paralelo. Muchas veces se tiene la idea de que una vez que ya un niño no responde a un manejo, digamos, estándar y que ya descartamos muchas otras cosas, ya vamos a empezar a pensar en errores innatos del metabolismo. Y no es así. ¿Vale? Cuando hay un diagnóstico muy claro, pues evidentemente pues ya, inclusive así puede estar de la mano, ¿no? O sea, siempre se puede tener dos enfermedades, inclusive dos enfermedades genéticas en un mismo paciente puede existir. Es muy poco probable, pero casos se han presentado y sí, por ejemplo, en el Hospital Infantil de México los hemos tenido. Pero lo importante es siempre pensarlo en paralelo a algún diagnóstico, sobre todo cuando no tengamos un diagnóstico claro en el paciente. En un recién nacido en estado grave siempre hay que pensar enfermedades innatas del metabolismo. ¿Vale? Entonces, saben, aquellos que estén muy familiarizados con la medicina neonatal, saben que la forma de presentación de una sepsis neonatal es muy inespecífica. Son niños que presentan apneas, más dificultades para la succión, distermias, y es un cuadro muy inespecífico en los recién nacidos. Puede presentarse así también una enfermedad metabólica, sobre todo ahorita las que vamos a ver, que son las que se presentan de forma con toxicidad, ¿vale? Digamos, en el grupo de las enfermedades tóxicas. Ahorita las vamos a ver. Aquellos niños que tienen vómitos recurrentes saben que el vómito es por ejemplo, en la cetoacidosis diabética, el vómito es una forma de expulsar hidrogeniones en aquellos que tienen una acidosis metabólica muy importante. Entonces, a veces con una acidosis metabólica hay vómitos muy frecuentes. La acidosis metabólica, sobre todo aquellas que tienen un gap elevado de aniones, una cetosis masiva, coagulopatías, coma, bueno, estados de alteración de la conciencia, crisis convulsivas, sobre todo las mioclónicas son las que más nos pueden hablar, por ejemplo, de errores de piridoxina, por ejemplo, dermatosis extensas, alteraciones hematológicas como neutropenia, trombocitopenia, y algo bien importante que sucede mucho aquí en México, la historia familiar de hermanos fallecidos de forma temprana y prematura. ¿Vale? A veces pueden ser que dicen que falleció por sepsis uno de los hijos anteriores de la pareja y que la causa haya sido una enfermedad metabólica, ¿no? Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque además
de las dificultades del tamiz que tenemos aquí en México, inclusive teniendo un tamiz ampliado, eh, pueden presentarse los síntomas de forma anterior al resultado del tamiz, ¿sale? Ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, en una de las enfermedades que traemos de ejemplo al final. La clasificación. Hay muchas clasificaciones de enfermedades metabólicas y son muy confusas, ¿vale? Entonces hay unos que se orientan más a clasificarlas por la clínica, que es, en el caso particular mío, es lo que yo prefiero, porque pues, es lo que más nos va a orientar al manejo. Y hay clasificaciones que son más moleculares sobre el defecto, si es en la proteína, si es si es en aminoácidos, si es en carbohidratos o dependiendo del grupo molecular. Hay otras clasificaciones. La verdad es que desde mi punto de vista y más aquí siendo médicos, las formas más adecuadas de clasificarlos serían las clínicas, aunque dentro de las clasificaciones clínicas también hay varias. A mí la que más me gusta, me resulta útil, es la clasificación en estos 5 grupos. Aquellos errores innatos del metabolismo, aquellas enfermedades metabólicas que se presentan como intoxicación aguda, aquellas enfermedades metabólicas que tienen una tolerancia disminuida a enfermedades metabólicas de moléculas complejas, enfermedades mitocondriales y alteraciones de los neurotransmisores. Van a ver, por ejemplo, que de los neurotransmisores en algunas clasificaciones están dentro de intoxicación. Las mitocondriales en algunas clasificaciones están dentro de la tolerancia al ayuno. ¿Vale? Entonces, o hay otras clasificaciones que hablan de moléculas complejas y moléculas pequeñas, aunque realmente, pues, esa clasificación a mí me resulta un poco confusa, ¿no? Y esta es la que a mí, por ser clínico, es la que más me ha resultado útil. ¿Cuáles son los déficits del metabolismo que producen intoxicación? Hay una gran cantidad, son, ¿no?, como decíamos, son aquellos en los que se acumulan moléculas pequeñas previos al defecto enzimático y estas moléculas pequeñas tienen un efecto deleterio en el organismo. Suelen ser de inicio temprano, es muy variable, con síntomas inespecíficos, ya decíamos, alteraciones del estado de conciencia, tanto letargia, coma, etcétera, apneas en los recién nacidos, vómito, crisis convulsivas, y hay muchas otras manifestaciones. Pueden presentarse en eventos agudos, generalmente es esto, que van y vienen. Entonces, sobre todo cuando hay un insulto, ya sea dietético o un insulto infeccioso, se pueden desencadenar, o un ayuno, por ejemplo, se pueden desencadenar episodios agudos, crisis. Y puede haber muchas veces, dependiendo de la enfermedad, y en casi todas las enfermedades de este grupo, secuelas posterior a la crisis. Hay muchos metabolitos que son tóxicos, que pueden ser tóxicos en caso de acumularse, ¿vale? Por eso les comentaba, más que clasificarlos como aminoacidopatías, déficits de carbohidratos, etcétera, se engloban dentro de este grupo de errores que producen intoxicación. Por ejemplo, de los productos nitrogenados, dentro de los que se incluyen estas aminoacidopatías, ¿no? Entonces, problemas como la fenilcetonuria, tirosinemia, acidosis orgánicas, que también son generalmente secundarias a un metabolismo inadecuado de aminoácidos, sobre todo, por ejemplo, de los aminoácidos de cadena ramificada, como la acidemia metilmalónica, la acidemia propiónica, la enfermedad con orina de jarabe de Maple, los déficits de ciclo de la urea, que pues, se acuerdan, la urea también es un producto nitrogenado y que tiene que cambiarse en caso de que se lleve bien a cabo el ciclo de urea, se pueden pues, acumular moléculas como amonio, que son tóxicas para el sistema nervioso central, etc. También hay intoxicación por metabolitos derivados de carbohidratos, como la galactosemia, ¿no? La galactosa, que es un eh, azúcar, en caso de no metabolizarse de forma adecuada, eso proviene del disacárido de la lactosa, por eso la galactosemia. En caso de no tener un metabolismo adecuado, se acumulan algunos osmoles, sobre todo en retina, en hígado, en sistema nervioso central y pueden dar afectaciones muy graves. Igualmente la fructosuria, la intolerancia a la fructosa, ¿no?
O también puede haber intoxicación por metales, cuando no se degradan bien algunos metales, sobre todo el cobre, el hierro, pero también hay algunas enfermedades metabólicas muy complejas, por ejemplo, el molibdeno, etcétera, que son muy, muy, muy raras. También hay enfermedades metabólicas que tienen una tolerancia disminuida al ayuno, ¿vale? Entonces son generalmente las que con un ayuno no prolongado, un ayuno, digamos, que cualquier persona debería tolerar de forma habitual, empiezan con síntomas de hipoglicemia. Ya saben los síntomas que primero adrenérgicos, neuroglicopénicos, etcétera, empiezan con diaforesis, alteraciones y rápidamente progresan a una alteración de estado de conciencia, crisis convulsivas, coma y la muerte, ¿no? En caso de que no se reponga el, el, la glucosa. Entonces pueden iniciar de forma temprana o cuando se inician los periodos de ayuno más prolongados. Los niños, un bebé que está con lactancia materna, pero que se empiezan a espaciar las tomas y que logran tal vez dormirlo más horas, puede tener algunos síntomas de hipoglicemia en caso de presentar alguna de estas enfermedades. ¿Vale? Entonces, ¿qué es bien importante para el estudio de las hipoglicemias? Algo que conocemos como muestra crítica, que no se tiene de forma muy habitual esta idea, ¿no? Entonces, a un paciente con hipoglicemia, sobre todo aquellas que son recurrentes, muy importante que tengamos niveles sanguíneos, niveles séricos de glucosa, no solamente capilares, sino en muestra de sangre periférica, glucosa, insulina, ácidos grasos libres y beta-hidroxibutirato o cuerpos cetónicos en plasma. ¿Vale? Entonces, esto nos va a ayudar a diferenciar en dónde está el error del metabolismo, si es un error de los ácidos grasos, por ejemplo, que tengan ácidos grasos libres elevados, o si es un problema de hiperinsulinemia, o si es una glucogenosis. Y hay muchos otros estudios que se utilizan, por ejemplo, puede haber un hipercortisolismo o un aumento de la hormona de crecimiento por algún tumor y que den ixemias, ¿no? Entonces hay muchos otros eh, estudios de laboratorio que nos van a ayudar a definir. Muy bien. Tolerancia reducida a ayuno, hay muchas enfermedades, como decíamos, los carbohidratos, glucogenosis, esos grasos, o hiperinsulinismo, hiperinsulinismo, que muchos no son del metabolismo, pero también es parte del diagnóstico diferencial. Me voy a ir un poquito más rápido porque si no nos va a alcanzar tiempo. Moléculas complejas, vamos a hablar ahorita de un ejemplo, son de fenotipo muy variable, hay muchas moléculas complejas, no se suelen tamizar, algunos tamices neonatales ya lo incluyen, y el deterioro generalmente es lento, ¿vale? Progresivamente son niños que suelen nacer de forma anormal, sin tener ningún problema, y poco a poco van acumulando moléculas complejas y da ese el fenotipo. Raras, como el síndrome de Smith-Lemli-Opitz, pueden tener defectos ya congénitos, pero la mayoría lo que van teniendo es una acumulación progresiva. Ya hay muchos tipos de enfermedades de moléculas complejas, dependiendo por ejemplo, las peroxisomales o las lisosomales, síntesis de esterol, los fingolípidos, y hay muchas, ¿no? Las mitocondriales son bastante complejas, es un grupo muy amplio de enfermedades que generalmente se manifiestan por déficit en, digamos, órganos y sistemas que requieren un alto nivel energético, como el sistema nervioso central, el ojo, la retina y los músculos extraoculares, músculo y corazón. Entonces, pacientes con debilidad, crisis convulsivas, etcétera, ceguera nocturna, sobre todo nictalopia, déficit del movimiento de los oftalmoplejías, por ejemplo, ¿no? De los músculos extraoculares, cardiomiopatías hipertróficas, etcétera. Son un grupo muy amplio de enfermedades. Algo que nos va a ayudar a distinguirlas, sobre todo, son elevaciones muy altas de lactato, sobre todo con un piruvato relativamente bajo, pero la clasificación de enfermedades mitocondriales es muy compleja. Muchas veces requeremos biopsias de músculo para hacer unas tinciones específicas de Gomori, etcétera, ¿no?
Y los trastornos los neurotransmisores son muy poco frecuentes, pero muy importante diagnosticarlos a tiempo, sobre todo aquellos que vean recién nacidos con crisis convulsivas, que no sean de causa, digamos, una meningitis, por ejemplo. Eh, Aquellos que no responden y que empiezan a tener una encefalopatía epiléptica, una de las causas puede ser déficit de peridoxina, ¿no? Entonces, respondientes a peridoxina o ácido folínico, hay muchas enfermedades del metabolismo que responden a estas moléculas, ¿no? Y puede haber también algunas que son de inicio tardío, son muy raras, como la distonía respondedora a dopamina o la deficiencia de tirosina hidroxilasa, que dan muchas manifestaciones psiquiátricas. Bueno, ya para hablar de forma clínica y dar paso a las preguntas y respuestas, tenemos la enfermedad con origen de jarabe maple. Esta me parece muy representativa del grupo 1 que hablamos, ¿no? De los errores del metabolismo que producen intoxicación aguda. ¿Vale? La enfermedad por origen de jarabe maple en algunos países se les conoce como leucinosis. Ahí verán por qué, porque la leucina es el aminoácido ramificado que está más, digamos, involucrado en la fisiopatología. Es muy raro, no conocemos la incidencia en México. Sí se han presentado casos, sí se han visto varios casos en el hospital infantil, en el INP, ven varios de estos niños pero inclusive, por ejemplo, a mí me tocó ver uno en Querétaro con la enfermedad de jarabe maple, entonces está distribuida en todo el país, aunque no conocemos bien la frecuencia. Ahí en el norte, con las personas, con los menonitas, es frecuente, entonces puede ser que allá en el norte puedan verlo de forma más frecuente. Es una enfermedad autosómica recesiva y el metabolismo es deficiente en los aminoácidos de cadena ramificada, que son estos tres, leucina, isoleucina y valine, principalmente la leucina. La presentación clínica común es la clásica, la más frecuente. Hay unas tardías y inclusive mucho más de la infancia tardía, pero no es lo típico. Lo típico es que se presenten en la etapa neonatal, a veces en la primera semana de vida. Va a depender también mucho si está con lactancia materna o con fórmula, pero entre los 4 y 7 días de vida, que todavía no van a tener un resultado de un tamiz natal, inclusive si se hizo ampliado. Son niños muy hipotónicos, sobre todo en el esqueleto axial, pero con una hipertonía. Ven este bebito que está aquí como con la cabeza en gota, pero a la vez con una espasticidad de los extremidades. Entonces, hipotonía central, hipotonía axial, y hipertonía o espasticidad apendicular. ¿Vale? Entonces, obviamente, embarazos normoevolutivos sin complicaciones. Puede haber antecedente de consanguinidad, pero no es forzoso. Y suelen iniciar de forma súbita, con letargia, irritabilidad, vómito, distonía, como les comentaba, y un olor característico en la orina, de ahí el nombre, que se lo da un ácido orgánico muy específico, que es el 2-cetometilvalerato, ¿vale? Que le da este olor a jarabe de arce, jarabe de maple. ¿Vale? También hay presentaciones, como les decía, intermitentes. Esto va a depender de la variante que tenga en el gen. Puede ser más que tenga una actividad enzimática no tan deleteria, no tan grave, y que la presentación pueda ser un poco más intermitente o más tardía. ¿Vale? Esta es la vía metabólica, no voy a meterme mucho, solo comentaba pues, que la leucina, en este paso enzimático que pasa de los cetoácidos, primero pasan de aminoácidos a cetoácidos y después estos cetoácidos se tienen que metabolizar por varias vías hasta llegar a acetilcoenzima A, succinilcoenzima A, y sobre todo por esta enzima deshidrogenasa de cetoácidos de cadena ramificada, ¿vale? Que es donde está la alteración. Es un complejo enzimático, no es una proteína únicamente, está compuesta por múltiples proteínas. Entonces, cualquiera de los genes que produzca o que tenga una variante que sea parte de las subunidades de este complejo enzimático, pues va a dar la enfermedad. ¿Cómo va a dar la enfermedad o cuál va a ser el mecanismo fisiopatológico? La acumulación de cetoácidos, que son neurotóxicos, la leucina también per se, el aminoácido
en cantidades altas es neurotóxico. También va a haber un déficit energético, ya veíamos que puede haber poca cilcoenzima A, recuerden que es muy importante para la beta oxidación, y al haber alteraciones de la osmolaridad puede haber edema cerebral muy grave y que los lleve a la muerte. Esto es lo que les comentaba, que son 3 subunidades del complejo. ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? En el tamiz ampliado hay una molécula que es patognomónica, que es la aloisoleucina. Se diagnostica con un perfil de aminoácidos en sangre. Puede haber falsos positivos también, si se toma en las primeras 24 horas, como les comentaba. ¿Vale? Si no tenemos niveles de aloisoleucina, también cromatografías, de preferencia con la espectrometría de masas en tándem, o un perfil de aminoácidos, sobre todo viendo esto que les comentábamos. A veces no es un tamiz, sino que pedimos directamente el perfil de aminoácidos, ¿vale? Que sería lo ideal, porque así ya hay una medición más adecuada. O ácidos orgánicos en orina, que es muy raro que se pidan, es poco difícil tenerlos, la verdad son pocos laboratorios que lo hacen en México y suelen ser caros. Un perfil de acilcarnitinas también nos va a ser de mucha utilidad porque se van a acumular ciertas acilcarnitinas específicas que nos van a ayudar al diagnóstico, pero es muy sencillo. Con la leucina en un perfil de aminoácidos es patognomónico. ¿Cómo lo vamos a tratar? Es muy importante que tenemos que quitar el insulto metabólico, ¿no? Entonces se deben de quitar las proteínas, sobre todo las proteínas que tengan aminoácidos de cadena ramificada. Entonces hay fórmulas específicas que tengan, inclusive hay nutriciones parenterales que son específicas para esta enfermedad, aunque son de difícil acceso. Si no tenemos esta fórmula específica, en un principio en el tratamiento agudo es quitar todo el aporte de aminoácidos, el aporte proteico, pero dar un aporte calórico muy importante, sobre todo con dextrosa al 10%. ¿Vale? Calcular una glucosa kilo minuto de forma adecuada para mantenerla entre 8 o 10 miligramos por kilo por minuto de peso corporal, para poder dar un aporte energético alto y que el paciente no presente catabolismo. Evitar hipotermia, también dar manejos antibióticos de forma temprana, ¿vale? Porque en ocasiones estos pacientes tienen también alguna infección concomitante que es quien la desencadena, ¿vale? Y en caso de que sea necesario, pues muchas veces requieren inclusive diálisis. En pacientes crónicos vamos a también quitar el aporte proteico, sobre todo el aporte proteico de aminoácidos de cadena ramificada, nuevamente con productos específicos, una restricción proteica, pero evitar de forma como la peste, las infecciones, ¿no? Y las hipoglicemias. Los ayunos también es muy importante porque también puede haber catabolismo en caso de un ayuno. Suelen tener buen pronóstico para la vida y la función en caso de que se haga un manejo adecuado, en caso de que no, son mortales. Otro error del metabolismo que nos va a ejemplificar las moléculas complejas son las mucopolisacaridosis. Ahorita están, pues, hay muchos apoyos, como les decía la doctora Galás, de la industria farmacéutica para diagnosticarlos, porque hay manejos que son muy caros y que se tienen acceso a través de ciertas plataformas de gobierno como el INSABI, aunque en eso estamos ahorita peleando mucho porque no se sabe bien cómo se va a hacer con el INSABI. Con el Seguro Popular se hace de forma muy adecuada. Las mucopolisacaridosis son enfermedades en las que se acumulan glicosaminglicanos, que también se les conoce como mucopolisacáridos. Son moléculas que se suelen degradar en los lisosomas, por eso son parte de las enfermedades lisosomales. La mayoría son autosómicos recesivas, excepto la tipo 2, que es el síndrome de Hunter. Estos glicosaminglicanos son polímeros ramificados de disacáridos que tienen obviamente algunos grupos como la N-acetilglucosamina. Y las manifestaciones clínicas pues van a ser progresivas. Como les decía, son niños que nacen de forma normal, sin ningún fenotipo característico, y con el paso de los años o de los meses, dependiendo que a veces el déficit enzimático, empiezan a acumular
Esto en los glicosaminglicanos o los mucopolisacáridos en sus tejidos. Y en caso de que no se manejen, algunos pueden fallecer de forma temprana, sobre todo por complicaciones pulmonares o de la vía aérea, porque se suelen acumular mucho en la vía aérea y haber obstrucción. Entonces esa carita es muy característica de las mucopolisacaridosis, el puente nasal deprimido, una cara muy tosca, talla baja desproporcionada, hipertelorismo, nariz ancha, sobre todo de base ancha, el cuello corto, hirsutismo, y pueden tener alteraciones en las válvulas cardíacas, decíamos ya respiratorias, y hepatoesplenomegalia. Hay muchas enfermedades del metabolismo, esta tabla ya está un poco desactualizada, pero para muchas de estas ya se tienen tratamientos enzimáticos, afortunadamente, ¿no? Como les digo, de acceso muy difícil, son caros, pero pues ya es una ventaja. Y para muchas de estas enfermedades metabólicas, inclusive para estas lisosomales, ya se están desarrollando terapias génicas ex vivo, que es algo que va a ser revolucionar mucho esto. ¿Sale? Y pues este es mi correo de contacto por cualquier duda y creo que sí dejé un poquito de tiempo para respuestas. Sí, doctor, muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia. Vamos a iniciar con las preguntas. Yo voy a leer dos preguntas del chat por cuestiones de tiempo, pero están muy buenas. Ok, la primera viene por